A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día le traemos un programa como todos interesantísimo. Es ¿quién es el hombre de Dios? No el nombre, un hombre de Dios. La Biblia lo menciona, sé un hombre de Dios. Y esto lo dice en muchas partes, para que el hombre de Dios sea así y sea asá. Para que el hombre de Dios, dice aquí, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, vamos a ver qué es el hombre de Dios, cuál es, o todos son. No, creo que la Biblia lo pone muy claro. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre que Dios quiere que sea que le haga su voluntad, que haga las cosas que están de acuerdo en la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a esta enseñanza de la palabra de Dios. Deseamos que se encuentren bien y rogamos que compartan estos estudios de la palabra de Dios. Como siempre, cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Bueno, a mí solamente me queda saludarlos, decirles que estamos muy contentos de volver a encontrarnos, ya que usted, hermano, ya anunció el tema de hoy, un tema muy interesante. ¿Quién es el hombre de Dios? A veces hemos escuchado este término y no estamos muy seguros de entenderlo. Bueno, quédese, acompáñenos y al final del programa seguro que ya va a haber aprendido algo nuevo junto con nosotros. Como siempre, lo invitamos a que comparta estos programas con libertad, ya que todos nuestros auditores forman parte de este gran ministerio que se llama Esperanza de Vida, porque eso es lo que estamos tratando de traerle a la gente en un mundo que está tan duro, que está con tanta maldad, con el dominio plenamente del demonio que tiene capturada a tantas personas. Bueno, este pequeño programa, este aporte casi insignificante que hacemos nosotros a las personas, ha ayudado a muchas personas. Ha llegado a personas que han buscado y han encontrado aquí la verdad de la palabra de Dios. No somos los únicos. Hay muchos hermanos con la verdad, pero tristemente también hay muchos que dicen llamarse hermanos y que mantienen a la gente engañada para obtener de ella beneficios o quién sabe qué otra intención hay ahí que nosotros no podemos calificar, pero que el Señor conoce. Así que forme parte de esto compartiendo usted libremente este programa, publicándolo según le parezca. Como siempre también le decimos que puede escribirnos a la casilla de correo electrónico que damos en un momento más, porque nos gusta que nos escriban y nos digan qué opinan. Y sobre todo nos gusta cuando alguien nos dice, mire, ustedes podrían hablar o explicar este tema. Entonces, con mucho gusto, en un plazo breve, a veces un poquito más largo, bueno, hacemos el programa y lo difundimos porque entendemos que esas dudas que usted puede tener también son dudas que tienen otras personas que están buscando también conocer más de la verdad, de la palabra de Dios. Bien, vamos a ir ahora, después de una breve pausa, a la lectura de los textos bíblicos, así que si usted puede acompañarnos, bien, no vamos a leer mucho hoy día, vamos a leer solamente las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, pero siempre le recomendamos, si puede acompañarnos, que lo haga, y si tiene lápiz y papel, que tome nota también, para que usted pueda repasar o para el uso que usted quiera darle. Pues las notas siempre ayudan bastante. Bien, no me extiendo más, vamos entonces a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 6 hasta el 16. Dice la palabra: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 6, los versículos del 3 hasta el 16. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 14 hasta el 17, que dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Oramos pidiendo que la bendiga para que podamos comprenderla y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta regresamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura que nos hizo nuestro hermano, se habrán dado cuenta ustedes que para llegar a ser un hombre de Dios
uno tiene que tener ciertas cualidades que encuadren con la palabra de Dios. Bueno, si tenemos que ver a uno del Antiguo Testamento, yo vería a Abraham, yo vería a Moisés, yo vería a Noé, hombres que realmente fueron hombres de Dios. Vería a Josué y podemos mencionar a Gedeón, podemos mencionar varios, pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el hombre de Dios? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, cuando Pablo encontró a Timoteo en una iglesia, y toda la gente daba buen testimonio de este muchachito, tenía que haber sido jovencito, 16, 17 años, y Pablo le pide permiso a los padres para llevarlo en los viajes misioneros, a lo que los padres accedieron. Y cuando llegó a cierta edad, llegando a la iglesia de Éfeso, Pablo le deja allí para que él sea la persona responsable de la salud espiritual de la iglesia. No es poca cosa, es una gran cosa. Y quiero decirle que Timoteo, en su entrega a Dios, en su desenvolvimiento como un hombre de Dios, llegó a contraer enfermedades estomacales por los nervios, por la gran responsabilidad que él tenía frente a los hermanos. Y Pablo le escribe 2 cartas desde la cárcel. Y en la segunda carta que él le escribe algo muy interesante que está en el versículo 14 del capítulo 3. Y siempre van a encontrar que Pablo le dice: no creas las cosas de viejas, desecha todo lo que sea malo, porque él era joven todavía, se imagina que era un hombre soltero. Dice el 14: persiste tú lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, la mamá de él, Eunice, era una mujer muy cristiana, una mujer muy devota a Dios, que hizo muchas cosas para que su hijo fuera de utilidad en las manos de Dios. Y su madre sacó todo esto de su abuela Eunice, porque Pablo nos dice en la primera carta que la fe que tuvo su abuela es la misma fe que tuvo su madre y es la misma fe que le traspasó a su hijo en enseñándole la palabra de Dios. No es que la heredó, no. La fe no se hereda, la fe es individual y personal. Pero si tú a tu hijo lo diriges de acuerdo a lo que dice la Biblia, él va a heredar tu fe. Si tú le pones los principios de la Escritura, si tú le haces ver la seriedad de ser un hijo de Dios, él sin duda va a ver en ti la fe y va a querer quizás tenerla mejor. Esto es lo que dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, allí en la segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 5, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, tenemos que entender que es tan importante la enseñanza que los padres demos a nuestros hijos. Es tan importante nuestro ejemplo de vida, más que de hablar. Vivir frente a nuestros hijos como Dios nos manda, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, es tan importante. Porque les damos un ejemplo a nuestros hijos digno de imitar. Digno de imitar. Por eso vivir delante de los hijos como un hombre de Dios deja un legado tremendo para los hijos. Y esto es lo que nosotros muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta. Por ejemplo, si hablo a padres cristianos, los hijos desean y esperan ver en cada uno de sus padres cristianos practicar lo que enseñan y lo que hablan. Porque tenemos que aceptar que hay muchos padres que dejan mucho que desear delante de sus hijos en lo que hacen. Porque hablan una cosa y después hacen otra cosa. Entonces los hijos lo ven y aprenden lo mismo. Entonces no llegamos a ninguna parte así. Así que el hombre de Dios, según la Biblia, como vamos a ver, es aquel que anda de acuerdo con todo el legado que Dios ha puesto en su palabra. No dice, no predica, sino que vive la palabra de Dios. Y esto
es una cosa muy importante para que nosotros veamos qué es realmente el hombre de Dios o el hombre que agrada a Dios. En otras palabras, eso es lo que vamos a decir, el hombre que agrada a Dios. Ahora, si ustedes no agradan a Dios, no esperen que sus hijos van a hacer algo en las manos del Señor. No, no. Es tan importante nuestro ejemplo, nuestra enseñanza, vivir ante los ojos de nuestros hijos como Dios nos manda. Estoy seguro que Pablo, cuando escribió a los Corintios en la primera carta, cuando les dice algo que quizás ofendió a algunos, quizás algunos se sintieron ofendidos, cuando Pablo le escribe y le dice, velad, capítulo 16, verso 13, velad y estad firme en la fe. Mire lo que dice, portaos como hombres, varonilmente, y esforzaos. Oye, estas cosas parece que a veces como que nos ofendieran, ¿no es cierto? Pero Pablo sabe por qué lo dice, la palabra de Dios. Velen, estén firmes en la fe y pórtense como hombres, no como niñitas. Pórtense como hombres y esfuércense. Bueno, para ser un hombre de Dios tenemos que esforzarnos. Tenemos que vivir triunfante sobre el pecado, sobre los vicios, sobre todo lo que nos asedia cada día. Bueno, Pablo tomó a su hijo en la fe, Timoteo, que, dicho sea de paso, se convirtió por la predicación de Pablo, Timoteo, y él lo tomó como un hijo. Porque cuando tú le enseñas la palabra a un vecino, a un amigo, a un compañero de colegio, y él se convierte porque tú le has presentado la palabra de Dios, él llega a ser un hijo en la fe tuyo. Sí, esto es lindo. Pablo dice esto. Acuérdate que cuando Pablo escribió la carta de Filemón, Filemón era un hombre que tenía dinero y tenía esclavos. Y un día un esclavo, que se llamaba Onésimo, le robó plata y se arrancó. Y se fue para Roma. Pero en Roma se le acabó la plata. Y seguramente robó, delinquió. Y lo pillaron la policía y lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel se encontró con el apóstol Pablo, que estaba preso por la causa del Señor. Y Pablo le conoció y este hombre, Onésimo, conoció a Pablo. Y Pablo le predicó el evangelio y le habló, seguramente que Onésimo le contó toda la historia que él se había arrancado. Y Filemón era un hombre cristiano, en realidad, un hombre muy justo, muy correcto. Y se convirtió. Y antes de llegar el tiempo que él se fuera en libertad, Pablo escribió una carta que se llama la carta a Filemón, que está después de Tito, si quieren verla. Y ahí le cuenta de su hijo en la fe, porque se convirtió por una predicación que él le habló del Señor a Onésimo. Y le dice que lo reciba como que si fuera él. Y si en algo le dañó, que se lo cargue a Pablo. Qué linda la carta que léala, es muy interesante. Y recíbele no ya como un trabajador, como un esclavo, sino como tu hermano, como nuestro hermano, porque él había conocido al Señor Jesús como Salvador allí dentro de la cárcel. Entonces esto es muy notorio, que hay personas que dicen, yo me convertí porque me habló fulano de tal de la palabra, así que él es mi padre en la fe. Esto pasa siempre. Bueno, Timoteo llegó a tener una tremenda responsabilidad muy luego, después de haber estado con el apóstol Pablo. Y Pablo tiene que decirle muchas cosas, fuertes algunas, para que él reaccione. Y una de las cosas que él le hacía ver, que tuviera cuidado con los judaizantes. En el capítulo 3 de 2 Timoteo le dice, ten cuidado con los falsos maestros, falsa gente, falsa que llega a la iglesia. Porque en la iglesia tú no le puedes cerrar la puerta a nadie, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos al capítulo 12, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente, o decir, todos los que quieren vivir para el Señor, van a padecer persecución. ¿Persecución de quién? Bueno, de su familia, de los hermanos en la iglesia, aunque tú no lo creas. Porque si tú estás viviendo con todo tu corazón para Dios, si tú estás haciendo lo mejor para Dios, no van a faltar los hermanos que te van a decir, ahora te crees santo, te crees santurrón.
Porque es una persecución tan normal de que nace una envidia de ver a otro que está tan lindo en el Señor, que anda tan bien, que ha crecido tanto en las cosas de Dios. Sé que esta palabra, no sé si se usa todavía, se usa mucho en casa cuando uno es convertido uno solo y tiene hermanos y tiene padres que no conocen al Señor. Y uno trata de vivir como un cristiano y le dicen, ahora te creéis santurrón, ahora te hacís el bueno. Bueno, estas cosas pasan y uno tiene que tener los pies muy firmes en la fe para no caer, para no desanimarse por estas cosas. Así que cuando Pablo le dice que todos los que quieren vivir para el Señor van a padecer persecución. Y es lógico. Esto pasa en la iglesia, en la casa, donde vayas. Pero el 14 le dice, persiste tú, o sea, sigue tal como yo te enseñé en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, tenía un tremendo maestro, que era el apóstol Pablo, que le enseñaba. Y luego le dice, desde la niñez tú has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí quiero hablarles una cosa. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos perdona, cuando nos da la vida eterna, hay una cosa de que no nos salva, y es de la presencia del pecado en nuestra vida. Así que cuando dice que si nosotros seguimos de cerca, si obedecimos a Dios, vamos a ser salvos de caer en el vicio del pecado. Y solamente cuando el Señor nos lleve al cielo, cuando Él venga a buscarnos, vamos a ser salvos de la presencia del pecado. No sé si me entienden. Les explico de nuevo. El Señor nos salva, nos da vida eterna, viene el Espíritu Santo a morarnos, pero queda en nosotros ese rezago en el viejo hombre que se llama concupiscencia y que está en el corazón, que nos lleva a hacer lo malo. Y hay una lucha tremenda entre nosotros porque el nuevo ser nos quiere hacer lo bueno, pero el viejo hombre nos lleva a hacer lo malo. Y hay una lucha grande. Y el Espíritu Santo nos da fuerza para vivir triunfante sobre el pecado. Pero todavía está la presencia del pecado allí. Porque esta presencia del pecado la vamos a llevar hasta cuando el Señor nos venga a buscar o hasta cuando nosotros muremos y el Señor nos llame al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por esto es que entre el diablo, el mundo y la carne, el más terrible de estos tres enemigos que tenemos es la carne. Es este viejo hombre. ¿Sabes por qué? Porque este viejo hombre lo tenemos 24 horas al día. El diablo no. Quizás una vez a la semana nos tentará o no sé. Y el mundo, bueno, de vez en cuando. Pero la carne la tenemos 24 horas al día. Y nos molesta y nos tienta. ¿Quién no se ha despertado a la madrugada transpirando por una pesadilla que tuvo? Yo creo que todos hemos pasado por esto. ¿Te fijas que la carne ni cuando duerme nos deja tranquilo? Por eso es el peor, de los tres es el peor. Esa es la carne, querido hermano. Ese es el viejo hombre que nos mora. Es por esto que tenemos que pedirle a Dios la fuerza para luchar contra el viejo hombre. Bueno, llegando a esto, Pablo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, de Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada. Y la palabra inspirada es, por así decirlo, es lo que el Espíritu le habló para escribir la escritura. A los 40 autores que escribieron la Sagrada Escritura, no fue uno, fueron 40. No bastaba un libro de la Biblia, tenían que ser 66. Tampoco bastaba una ciudad para describir a este Dios tan grande, inmenso e infinito como es nuestro Dios. Tenían que ser muchas ciudades. No bastaba una historia. Tenían que ser muchas historias a través de la Biblia. ¿Te das cuenta tú? Este Dios tan grande e inmenso que se ha dado a conocer a nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por esto las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Él dictó de Dios para que los santos hombres de Dios escribieran. Segunda de Pedro, puedes leerlo allí en el capítulo 1. Bueno, y cuando le dice que la palabra de Dios es útil para... Ahora, la palabra de Dios es útil para todo, pero dice es útil para enseñar. Nos enseña a vivir,
cómo quiere Dios que vivamos. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Molestar el interior cuando tú hiciste algo malo que no sabías, pero que Dios te dijo, eso no se hace. No, eso no debe hacerlo un cristiano. Eso es redarguir cuando uno peca y el Espíritu Santo nos molesta, nos hace sentir incómodo, nos redarguye. Para corregir, cuando tú te sales del camino que Dios quiere que anda, la palabra de Dios es la que nos corrige. Para instruir en justicia. Y en esto yo digo, ojalá todos los padres pudieran leerle la palabra de Dios a la familia, a los niños. Si no tienen capacidad para ser enseñadores, predicadores, que le lean la palabra de Dios. Lo instruyen en la justicia de Dios. La Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué bonito, ¿eh? Bueno, la palabra de Dios tiene todas estas cualidades y mucho más. Por esto recomendamos a los padres de familia, bajen la Biblia al celular o cómprense una y léanla en casa con sus hijos, léanla en casa con su familia y qué provecho van a sacar. Y ahí luego dice, a fin de que el hombre de Dios, aquí está la palabra, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. El hombre de Dios está preparado siempre para toda buena obra. Es ejemplo donde quiera que esté. Es un ejemplo donde quiera que vaya, Él es un gran ejemplo donde quiera que ande. Ahora, la palabra de Dios es lo que nosotros llamamos la guía del Espíritu Santo para nuestra vida. Mi hermano, si tú quieres saber si tu vida es agradable a Dios, pues toma tu vida y ponla a la luz de la palabra de Dios y ve cómo estás caminando, cómo estás hablando, cómo estás reaccionando en el trabajo, en el colegio, donde quiera que estés. Si ves que no está de acuerdo con la palabra de Dios, preocúpate. Pero si está de acuerdo con la Biblia, dale gracias a Dios, porque Dios se agrada de ti, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto ahí es completo, sea completo, enteramente preparado para todo lo que Dios le pida. Ese es el hombre de Dios, un hombre que está enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eres tú un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Eres un ejemplo digno de imitar en la iglesia para los que llegan, en tu casa para tu familia que no conoce al Señor? Porque esto es importante. El hombre de Dios es aquel que agrada a Dios, es aquel que vive a la voluntad de Dios. Mira, querido hermano, hay dos voluntades en la palabra de Dios. Hay una que se llama la palabra permisiva de Dios y la otra que se llama la voluntad directiva de Dios. Te lo repito para que lo notes. Hay la voluntad permisiva de Dios y la voluntad directiva de Dios. Entre estas dos, la correcta es la directiva de Dios, porque la permisiva de Dios es las cosas que Dios te permite pero que Él no está de acuerdo. Pero si el creyente insiste, Dios lo deja. Y quiero decir que la mayoría de los cristianos andan en la voluntad permisiva y no directiva. Son pocos los que andan en la voluntad directiva de Dios. Por esto te pregunto, ¿en cuál de las dos voluntades de Dios estás andando tú, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Estás en la voluntad directiva o en la voluntad permisiva? Muchas de nuestras cosas Dios no está de acuerdo y las permite para enseñarnos algo, pero no está de acuerdo. No está de acuerdo. Dios permite, pero no en directiva. La directiva es para el hombre y la mujer de Dios, porque a ellos andan andando de acuerdo a la palabra de Dios. Qué lindo es entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder saber en realidad cómo hacemos. Cuando llegamos a la segunda carta de Timoteo, encontramos que Pablo viene hablando de que el dinero no sea un tropiezo o un obstáculo para los hermanos, que muchos ya han tropezado.
Y él le dice en el versículo 6, en el versículo 6 del capítulo 6, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque ya muchos cristianos, yo he conocido cristianos que se han puesto trabajólicos y ya han pasado a faltar a la iglesia, y uno les pregunta, no, que tengo mucho trabajo y todo, y después ya no vienen. Y la codicia hace presa de ellos. ¿Dios quiere esto para los creyentes? No, pero Dios lo permite para enseñarles algo. Mira, mi querido hermano, Dios no te va a soltar de su mano, a menos que tú le digas, suéltame, déjeme. Él te va a soltar. Sí, esa es la voluntad de Dios. Dios no obliga a nadie. Es cierto que tenemos libertad. Hemos conocido lo que es ser libre de la condenación del infierno. Hemos conocido lo que es ser libre del poder de Satanás. Hemos conocido lo que es poder de la esclavitud en el pecado. Hemos aprendido qué es vivir en libertad, habiendo conocido la verdad que es el Señor Jesús. Bueno, Pablo dice allí en el verso 8 que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con estas cosas. El hombre de Dios lo está, pero el que no es un hombre de Dios siempre va a querer más y más y más. Y sin darse cuenta cae en codicias dañosas para su vida espiritual. Porque dice aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, alejamiento de Dios. Y luego dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente dice que el dinero es malo. No, la gente está equivocada. El dinero no es malo. Cuando codiciamos, cuando caemos en el amor al dinero, ahí está lo malo. Ahí está el pecado. Cuando uno empieza a codiciar y no se conforma con lo que Dios le ha dado. Porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, he sabido historias muy tristes de hermanos. Pero fíjate en el verso 11 de 1 Timoteo 6. Mas tú, oh hombre de Dios, otra vez tenemos la palabra. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquí está el hombre de Dios. ¿Cuál es el hombre de Dios? El que no le interesa la codicia. Yo no quiero decir que el dinero sea malo. O si hay algún hermano que es rico, o la gente que tenga rico, que bote el dinero y que lo tire a la basura. No. El dinero no es malo. Malo se pone cuando eso ocupa el primer lugar en el corazón. Es un Dios, es un ídolo. Cuando uno empieza a ser codicioso por tener más y más. ¿Pero cómo? ¿Que el dinero no hace la felicidad? No, nunca ha hecho la felicidad de nadie. Saca de apuros, sí, pero nunca ha hecho la felicidad de nadie. Cristo sí. Cristo da el verdadero gozo. No la felicidad, sino el gozo que nunca se acaba. Porque cuando uno se convierte en un hijo de Dios, el Espíritu Santo nos viene a morar. Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estas cosas las tienen todos los cristianos, pero mayormente lo muestra el hombre de Dios. Así que cuando dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? No es que arranque, sino que estas cosas no sean permisivas en la vida. Que estas cosas no sean permisivas, sino sigue, como lo estás haciendo, la justicia. Quiero decirte que la justicia es el primer fruto que muestra uno que ha conocido al Señor Jesús. Sí, es el primer fruto que uno tiene, que es justo, trata de ser justo en todo, porque el Señor Jesús es justo, Dios es justo. Sigue la justicia, la piedad. ¿Qué es la piedad? Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que Dios nos dice en su palabra y nos manda. Y por esto dice allí, sigue la piedad, oh hombre de Dios. El hombre de Dios hace estas cosas. Y después dice, la fe. ¿Qué es la fe? Es aquella confianza en la palabra de Dios y en la persona de Dios, de que Él nunca nos va a dejar. Teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, estemos contentos con esto, porque los que quieren más caen en codicias dañosas que hunden a los hombres más y más. El amor, qué importante es el amor. ¿No dijo el Señor Jesús a los discípulos en su oración,
antes de ir a la cruz, el mundo les va a conocer cómo ustedes se aman, cómo son en un mismo pensamiento todos. No hay desavenencias. Y esto lo hace el Espíritu de Dios, porque nos une en uno, siendo Cristo la cabeza, nos une. Y luego dice la paciencia, el aguante unos con otros. Yo recuerdo una vez, habían dos hermanos y uno le estaba reclamando al otro porque le dijo una palabra ofensiva. ¿Y sabes qué le dijo el hermano ofensor? Hermano, le dijo, tenga paciencia conmigo, Dios no ha terminado conmigo todavía. Qué sabio, ¿eh? Sí, en toda nuestra vida el Señor nos enseña y nos educa y va poco a poco hasta que llegamos no a ser perfectos, sino completos en Cristo. Y luego, ¿qué más dice allí? La mansedumbre, ser manso. Qué difícil, pero la mansedumbre juega un papel muy importante, querido hermano, en nuestra vida. Ser manso es todo lo contrario de ser chúcaro. Tú sabes que cuando hay un potro, un caballo que es chúcaro, tú apenas lo tocas, pega el salto inmediatamente, ¿no es cierto? Se pone a la defensiva. La mansedumbre no hace eso. La mansedumbre se deja llevar. Y te digo, ser manso no es que abusen con uno. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para vuestras almas. Qué infinito, qué misericordioso es nuestro Señor Jesús y qué amoroso en la forma que nos habló. El hombre de Dios. Mi amigo, mi hermano, allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Búscalo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que pertenece a Cristo debe andar como Él anduvo. Tú me dirás, no, pero eso es muy difícil. Estoy muy de acuerdo contigo, mi hermano. Pero si no tienes esa meta, estás corto. Allá al fondo mira hacia el futuro adelante y por la meta que quieres ser como el Señor Jesús. Ese debe ser la meta de cada hijo, de cada hija de Dios. Si quieres llegar a ser un hombre o una mujer de Dios, esa tiene que ser tu meta. Esa tiene que ser tu meta. ¿Eres un hombre o una mujer de Dios? No, me dices tú, me falta mucho todo. No te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque si tienes el deseo en tu corazón de ser un hombre o una mujer de Dios, el Señor te va a dar un empujón. Los hermanos tienen que ver en ti un deseo que ellos no tienen. Es por esto que dice que todos los que quieren vivir piadosamente como un hombre de Dios van a padecer persecución. En la casa, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia. Mis queridos hermanos, me gustaría que todos fuéramos hombres de Dios y mujeres de Dios, porque entonces Dios salvaría a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Dios quiera producir un tremendo avivamiento en tu vida, porque Dios siempre comienza con un hombre, no con multitudes. Siempre comienza con un hombre, con una mujer, no importa, que son hijos verdaderos de Dios. ¿Te gustaría ser un hombre de Dios o una mujer de Dios? El desafío está delante de ti. El desafío está frente a ti. Tú tienes que quererlo. Que el Espíritu Santo permítele que ponga este deseo, esta carga en ti, que no descanses hasta cuando llegues a ser un hijo verdadero de Dios y un hombre verdadero de Dios y una mujer verdadera de Dios. Entrego la palabra en responsabilidad y que el Espíritu Santo haga lo que quiera con su palabra en vuestras vidas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más ya hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos haber ayudado a nuestros hermanos y hermanas para que lleguen, para que anhelen, para que sea algo que ellos quieren con ímpetu, con mucho gozo,
llegar a ser hombres y mujeres de Dios, para agradar a aquel que nos amó, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que viene en busca de nosotros. Bendito sea su nombre, glorificado sea su nombre siempre. Honra y gloria sea al santísimo nombre del Señor Jesús. Bien, yo me despido, agradecido primeramente al Señor que nos permitió llegar con un nuevo programa. Agradecido a ustedes también que los escuchan, que nos acompañan y que los comparten. Y con la seguridad de que hoy día hemos aprendido juntos algo nuevo, nos ha quedado más claro un concepto que a lo mejor teníamos, algún conocimiento que no siempre podemos aterrizar. Bueno, estos programas son, como ustedes ya saben, expresados en un lenguaje sencillo para que cualquier persona que esté buscando la verdad pueda encontrarla sin grandes complicaciones literarias ni en un lenguaje, digamos, que sea para entendidos. No, esto está orientado y destinado para personas comunes y corrientes, siendo nosotros primero de los más comunes y corrientes. Así que, hermanos queridos, oramos para que el Señor los bendiga, pidiéndole que esta bendición la derrame en ustedes, su familia, sus hogares, y también que nos siga bendiciendo a nosotros para que podamos continuar con este ministerio. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.